Capítulo 61. Retorno justo cuando Roland se puso en cuclillas para instalar la base para el nuevo motor de vapor, tres figuras surgieron de repentinamente del aire, aterrizaron, tambaleándose, delante de sus pies y se lo llevaron con ellos cuando cayeron al suelo. Anna estaba tan asustada que inmediatamente saltó hacia atrás y creó un muro de llamas verdes para tratar de bloquear a los extraños. Cuando Roland levantó la mirada, encontró que una de las mujeres fue la esperada Nightingale. A partir de su cara, parecía muy agotada. Sus mejillas eran anormalmente rojas, por lo que, obviamente, que había estado corriendo en el clima frío y ventoso por mucho tiempo, pero a pesar del viento, su frente estaba cubierta de sudor intensamente. Nightingale levantó la cabeza y lloró de ansiedad palpable. Su Majestad, por favor llame a Nana y dígale que venga. La necesitamos de inmediato. Roland observó que la mujer atada a su espalda estaba muy pálida y tenía los ojos cerrados. Estaba envuelta en ropa de color rojo oscuro de la sangre derramada y tenía un brazo casi cortado. Inmediatamente reaccionó y gritó hacia su guardia. Cardin, corre hacia el centro médico y trae a Nana. Sí, Alteza, respondió el guardia mientras se desvanecía inmediatamente. Aparte de estos dos, también había una niña atrapada en la axila de Nightingale. Parecía que no estaba en una situación grave, y estaba mirando a su alrededor con los ojos llenos de curiosidad. No estás herida, ¿verdad? Roland dio un paso adelante para desatar la mujer con el brazo lesionado de la espalda de Nightingale. Estoy bien, Alteza, Keke. Lo siento mucho, no pude traer de vuelta a mis hermanas de la Asociación de Cooperación Brujas. Nightingale jadeaba por el aire, su voz era muy débil. Al parecer, había tenido un viaje muy largo y había extendido demasiado físicamente. No digas nada más, tienes que descansar primero. Roland recogió a la mujer inconsciente y herida y dejó que Anna llevara a Nightingale. De esta manera, las 5 personas volvieron al castillo. Nightingale tenía una habitación al lado de Anna, por lo que cuando llegó al castillo, ordenó de inmediato a las criadas para construir un fuego en su habitación y también para entregar una tina de agua caliente. Después de que Nana llegó, lo primero que le explicó era lo que había sucedido antes de que ella comenzara a limpiar la herida y tratar la lesión, mientras que Roland salía de la habitación. Mientras ella no estuviera muerta, Nana sería capaz de curar cada lesión como si nunca hubiera sucedido, así que el problema no era si podía salvar su vida. Aunque Nightingale había atado cuidadosamente el brazo, la circulación sanguínea había sido cortada durante demasiado tiempo, por lo que no sabía si podía ser salvado. El siguiente tratamiento y limpieza requirieron que al paciente se le quitara la ropa, así como un caballero. Roland eligió conscientemente salir. ¿Pero cómo podría haberse desarrollado en esto? Roland se preguntó. ¿Podría ser que el campamento de brujas fue atacado por bestias demoníacas y no había nadie más a quien pudo salvar? Si eso era cierto, entonces sería realmente una gran pérdida. Roland estaba nervioso moviéndose de un lado a otro en la puerta. Alrededor de media hora más tarde, la puerta se abrió y la primera persona que salió fue la chica desconocida que parecía ilesa y que se habían reunido con Nightingale. Cuando lo vio esperando enfrente de la puerta, asintió con la cabeza y dijo, «Usted es exactamente lo mismo que Nightingale había descrito». Roland no sabía qué hacer con esta frase. ¿Qué dijo ella de mí? Un príncipe que se preocupa por nosotros las brujas. Mientras respondía su pregunta, la joven cerró ligeramente la puerta. Por desgracia, la noticia era tan increíble que la mayoría de las brujas no creían en lo que ella decía. De hecho, tampoco podía creer en ella, pero es exactamente como mi padre siempre había dicho, el mundo es tan grande, y tiene todo tipo de personas. Mi nombre es Lichting, Su Alteza, encantada de conocerlo. Cuando terminó de hablar, inclinó la cabeza y puso la mano derecha sobre el hombro izquierdo, probablemente era su manera de saludar. Sin embargo, Roland no pensó más sobre el saludo, la mayoría de la gente no le creyeron, fue la información importante. La Asociación de Cooperación Brujas no fue atacada por bestias demoníacas. ¿Ataque? No. Ah. ¿Por qué piensa eso? Ella asintió con la cabeza, mientras pensaba, pero luego de repente puso su dedo índice en su frente y reveló una expresión iluminada. Sí, ya veo.
Esta hermana mayor con el brazo roto es Wendy, ella fue herida por nuestro respetado mentor Kara. Entonces, Lichting comenzó a contar la historia. Después de escuchar lo que había sucedido, Roland se quedó en silencio y pensó, por lo que en realidad era así, realmente he subestimado la cruel opresión que tienen que enfrentar las brujas. Ahora, después de haber sido acumulado durante muchos años, el odio entre las brujas y la nobleza superior de la Iglesia ha llegado a su punto más alto. Esta Kara es uno de los extremistas. Entonces, Roland tuvo la impresión de que la primera cosa que haría el líder de la Asociación de Cooperación de Brujas cuando ella tuviera el poder era erradicar las personas con la misma actitud que ella misma. Pero, afortunadamente, Nightingale aún pudo regresar con seguridad. Y no solo eso, sino que incluso trajo 2 brujas nuevas con ella a la ciudad fronteriza. En cuanto a la casa de las brujas, pensó que aún dejaría a Carr construirla. Incluso si no lo necesita en este momento, todavía había la posibilidad de que el número de brujas aumentaría. Así que usted también era una hermana de la Asociación de Cooperación Brujas, ya no. Lightning suspiró y luego continuó, es lo mismo para Wendy y Nightingale. Desde que nos fuimos, ahora es imposible volver. Me temo que Kara no será capaz de tragarse su orgullo. ¿Podrá sobrevivir a pesar de que Nightingale atravesó su cuerpo? Preguntó con incrédulo Roland. Probablemente. En el campamento tenemos una bruja llamada la bruja de hierbas, que puede aumentar la eficacia de las hierbas varias veces, explicó Lichting, multiplicando el efecto de algunas hierbas hemostáticas y volviéndolos en un medicamento de reposición de sangre. El rescatar la vida de Kara no debe ser un problema, pero en comparación con su bruja que tiene la capacidad de curar, el efecto es inferior. Al oír esto, Roland pensó, esto será realmente una molestia. Parece que no era suficiente con solo preocuparse por la iglesia, ahora también tengo que mirar hacia las brujas. Afortunadamente, su propósito es buscar la montaña santa, así que espero que el problema de buscar a Nightingale sea demasiado para ellos. Anteriormente había dicho que no creía en lo que Nightingale había dicho, así que ¿por qué irte con ella y dejar la Asociación de Cooperación de Brujas? Debido a que tiene una máquina que sopla y resopla humo blanco y negro, y también puede crear piedra de polvo color gris e incluso tienen polvo que rompe las montañas con un estruendo atronadora. Lightning repitió exactamente las mismas palabras que había dicho a Nightingale. Tal vez no había un príncipe que era bueno con las brujas, pero ella no me habría mentido. Es imposible mentir sobre ideas tan realistas. Al menos esto fue lo que mi intuición de explorador me había contado, y solo ver la monstruosidad en el patio que es capaz de expulsar gas blanco me demuestra que tenía razón. Esta monstruosidad, Nightingale parece llamarlo, una máquina de vapor, ¿verdad, explorador? Roland ignoró automáticamente la última pregunta. Sí, explorador. Lightning enfatizó la palabra, esta es la razón por la que elegí seguir a Nightingale. Todos los exploradores tienen curiosidad por lo desconocido. Roland suspiró en secreto. ¿Qué debo hacer con esta bruja? Alguien como ella solo podía sobrevivir en esta era si hubiera nacido en una familia rica. Cualquier persona solo tenía que mirarla una vez para ver que era una marimacho, no solo por su ropa, sino también por su cabello corto dorado. ¿Estás segura de tu nombre? ¿No es Isawa Riel? ¿Quién sería? Mi nombre es Lichting. La niña explicó con orgullo. En este punto, la puerta se abrió una vez más y Anna y Nana salieron. ¿Cómo fue?, preguntó Roland. ¿La curación fue bien? Al ver Nana inclinando con la cabeza, Roland finalmente se sintió aliviado. Generalmente, una extremidad necesitó de 6 a 8 horas para ser reconectada. Cuando se supera este límite de tiempo, la tasa de éxito se reduciría considerablemente. Desde que Lichting dijo que habían tomado más de un día para viajar desde el campamento a Ciudad Fronteriza, la oportunidad de salvar la extremidad era en realidad ya muy pequeña. Casi sería imposible volver a conectar los nervios por la cirugía convencional. Esto, mostró una vez más cómo la habilidad de Nana era increíble. Ahora la joven bruja también estaba cansada. Parecía que el tratamiento también le costó un gran esfuerzo. Así que Roland animadamente les dijo: todas ustedes han trabajado duro hoy, así que después de comer la cena, ambas deben dormir aquí con Anna. Por supuesto,
Pensó que eso también significaría que Serpine dormiría aquí también. Capítulo 62. Juramento. Hoy era un día tan emocionante, con tantos asuntos sorprendentes que Roland no quiso continuar con el trabajo aburrido de la máquina de vapor. En cambio, tenía a su chef preparando una cena especialmente rica, con órdenes de bistec con pimienta negra y huevos fritos sin ningún límite para medir la cantidad de comida. Después de comer, Lightning y Anna tuvieron que acariciar sus vientres hinchados, mientras que Nana, masticando el último trozo de carne, todavía estaba llena de vitalidad. Además de la cena, había pedido a las sirvientas preparar y entregar arroz glutinoso, con un guiso de carne desmenuzada junto con gachas de avena y trigo en un plato de porcelana de preservación de calor para la habitación de Nightingale. Una vez Nightingale y Wendy despertaran, podían comer comida caliente. 1, 2. Después de la cena, el siguiente paso fue de organizar habitaciones para todo el mundo e ir a dormir. Afortunadamente, los señores de la ciudad fronteriza amaban la exquisitez y la grandeza. A pesar de que esta pequeña ciudad fue construida para la minería y como un punto de seguridad temprana, el castillo todavía se construyó para los estándares de una ciudad de tamaño medio. Gracias a esto, Roland ahora tenía un área de 900 metros cuadrados habitables en 3 plantas, junto con torres de vigilancia y torres de flecha en forma de pagodas en las 4 esquinas del castillo. También tenía su propio vestíbulo y jardín trasero. Roland arregló la habitación de enfrente del cuarto de Anna para Lightning mientras que la habitación de al lado era para Wendy después de su rehabilitación. Cuando Roland vio a Nana entrar en la habitación de Anna con un palo de azúcar en la mano, no podía dejar de sacudir la cabeza con diversión. De vuelta en su oficina, Roland se sirvió una copa de cerveza. Un plan solo era bueno hasta la primera desviación. Había pensado que, con la ayuda de Nightingale, se habría conseguido un grupo de brujas nuevas, recibiendo un impulso en la ciencia, tecnología y la mejora de la agricultura, etc. Pero nunca había esperado que el líder de la Asociación de Cooperación de las Brujas tendría tal hostilidad hacia los no brujas. Brujas como Nightingale parecía ser una minoría. Wendy. Después de la charla con Lightning se enteró que Wendy en realidad no quería salir de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Ella solo tenía la intención de salvar a Nightingale, pero después de su intervención, fue tratada como una traidora por Cara y las otras brujas. Después de su primera bebida, Roland se sirvió otro. Incluso si la cerveza no era lo mejor, todavía era mejor que nada. Durante la comida, Roland le había preguntado a Lightning acerca de sus habilidades y las de Wendy. Lightning dijo que podía volar como un pájaro y volar libremente por los cielos, mientras que Wendy era capaz de controlar el viento. Al oír esto, Roland no podía pensar en un buen uso para una actualización tecnológica, pero para la próxima guerra tenía un gran potencial. También le preguntó acerca de las habilidades de las otras brujas en el campamento y descubrió que sus habilidades variaban fuertemente y parecían no seguir ninguna regla. Algunos efectos difícilmente podrían describirse con la ciencia, mientras que algunos eran completamente extraños. Por ejemplo, Cara la bruja de la serpiente, fundadora de la Asociación de Cooperación de las Brujas, podía condensar su magia en formas de serpientes. Estas serpientes no eran ilusiones, podían ser tocadas y también atacar a un enemigo. Los diferentes colores de las serpientes representadas los diferentes tipos de venenos. Lightning solo había visto 2 tipos de serpientes, parálisis y tóxico. Roland encontró que no solo era Anna, sino que Cara y las otras brujas también podían utilizar magia dentro de un pequeño rango. Por ejemplo, el fuego verde de Anna se alejaba a un rango de 5 metros, desaparecería de manera repentina. Las serpientes de Cara tampoco podían alejarse demasiado. Para Nightingale, era incluso una distancia más corta. Cuando quería afectar a un objeto extraño, tendría que salir de su niebla y hacerse visible. Por esta razón, siempre estaban equipados con ballestas en caso de que tuvieran que hacer frente a la iglesia o cualquier otro ejército que poseyera la piedra de retribución de Dios. De lo contrario, solo podrían huir en todas direcciones. Roland trabajó hasta la medianoche, y el fuego en la chimenea ya había apagado. Cuando empezó a estornudar, pensó que ya era hora de dormir. Cuando abrió la puerta de su habitación, pensó que había entrado en la habitación equivocada.
Era una escena familiar de nuevo, donde una mujer ya estaba en la habitación, sentada en su cama. Su figura estaba medio envuelta en la oscuridad, su sombra reflejada por el fuego solo estaba representada en mosaico, como un mural. Sin embargo, esta vez no hubo una gran diferencia como en los casos anteriores, al saber que la mujer ya no llevaba sus túnicas que escondían su cuerpo. En cambio, las había reemplazado por ropas civiles ordinarias. Su apariencia ya no se ocultaba del mundo exterior, y ahora todo el mundo podía ver directamente su apariencia. Nightingale. Roland se puso un poco nervioso. Este tipo de batalla, sería un afortunado. Cuando Nightingale notó que Su Alteza había entrado, se levantó y se acercó lentamente. Incluso después de medio día de descanso, su rostro se veía mejor en comparación que de la mayoría de la gente. Sus mejillas pálidas fueron sustituidas por un color rosado, y su pelo no le dio una apariencia opaca. Pensó, que tenía que decir, que la capacidad de recuperación de una bruja era realmente increíble. Has trabajado mucho en los últimos días. Roland tosió, rompiendo el silencio y luego continuó, ¿por qué no descansas más tiempo? Lightning ya me ha contado todo. Al oír esto, Nightingale sacudió la cabeza, dando una impresión solemne. Esto dio a Roland la sensación de que algo estaba mal, y en sus ojos se podía ver una dedicación indescriptible. Roland se dio cuenta de que había tomado su decisión y estaban convergiendo sus emociones hacia él. Esta mirada determinada era difícil de ver en muchas otras personas, por lo que Roland esperó hasta que ella encontrara las palabras adecuadas. Sin embargo, Nightingale no comenzó a hablar inmediatamente. En cambio, ella respiró hondo, se apoyó en un rodilla mientras sostiene una daga en la mano, e inclinó la cabeza levemente. Esta era la etiqueta para la ceremonia típica de los caballeros. Cuando alguien de la aristocracia juraba lealtad a un superior, a menudo se haría de esta manera. Su Alteza Roland Wimbledon, yo, Verónica, también conocida como Nightingale, juro, dijo en un tono formal, siempre y cuando usted sea amable con las brujas, estaré a su servicio, ya sea como un fuerte escudo contra los demonios, o como su espada personal durante la noche, sin ningún temor de arrepentimiento, hasta el último momento de mi vida. Rolando pensó, por lo que esta es su resolución después de que la Asociación de Cooperación Bruja se convirtió en una decepción para ella y destruyó su esperanza de dirigir a las brujas a un futuro mejor por sí misma. Si iba como quería, rechazaría su oferta, ya que estaba más acostumbrado a contratar o trabajar juntos. Si existieran más ambiciones y un ideal común, podrían convertirse en compañeros. Sin embargo, sabía que a veces no tenía sentido subrayar la igualdad y la libertad. Mientras no hubiera un suelo adecuado, incluso las mejores semillas se descompondrían. Como un príncipe, él no sería capaz de apartarse de su papel hasta unificar el reino. Después de un momento de silencio, Roland actuó de acuerdo con los recuerdos sobre la etiqueta de la corte del antiguo príncipe. Tomó la daga y luego le tocó los hombros 3 veces con su propia espada. Acepto su lealtad. Los hombros de Nightingale temblaban ligeramente. Parecía que finalmente podía relajarse. Luego extendió su mano derecha, sosteniendo frente a ella. Nightingale tomó sus dedos con delicadeza y le dio un beso en el dorso de su mano. Con esto el ritual llegó a su fin. Aunque la ceremonia de lealtad ejercida por las brujas era extremadamente indescriptible, seguir a través de todo el conjunto de acciones no podía ser archivado con un fondo ordinario. Y ella también se llama a sí misma Verónica. Verónica es tu verdadero nombre, ¿no tienes un apellido? Roland la levantó y preguntó. Sí, Su Alteza, no tengo ninguna intención de ocultar nada de ti. Hace 5 años, que había abandonado la casa de Helen. Ahora la casa y yo no tenemos nada que ver los unos con los otros. Nightingale le contó todo, y al final renunció hasta la última barrera de su corazón para contarle su propio pasado. 3. Ella nació en Silver City, la ciudad cuyo nombre proviene naturalmente de sus galardonadas minas de plata. Su padre era un vizconde, pero su madre nació como una plebeya. Este tipo de matrimonios no eran comunes, pero los dos habían congeniado bien. Además, Nightingale también tenía un hermano llamado Hyde. Había pasado toda su infancia en Silver City, y ese fue el periodo más feliz de su vida. Capítulo 63, Vieja historia. Nightingale,
Veronica Nightingale había pasado toda su infancia en Silver City, y ese fue el periodo más feliz de su vida. 1. Desafortunadamente lo bueno no dura para siempre. Era invierno cuando cumplió 14 años. En Silver City se produjo una rebelión por parte de los refugiados. Sus padres salieron a proveer alimentos a los refugiados, pero nunca regresaron. Nightingale y su hermano fueron enviados a la casa del hermano de su padre, otra rama de la familia Gillen. 2. Ese fue también el invierno donde Nightingale había despertado sus poderes de bruja. Ella cuidadosamente ocultó sus habilidades, pero al final ella fue descubierta por el señor Gillen, quien inmediatamente separó a Nightingale de su hermano y utilizó la vida de su hermano para amenazarla a cumplir con sus demandas. Por lo que Nightingale no tenía otra opción. El señor Gillen la envió al gremio de ladrones y la hizo someterse a la formación. Más tarde, tuvo que hacer algunas cosas sombrías, como irrumpir en las casas de sus enemigos para robar los contratos de comercio u otras cosas importantes, y espiar en las reuniones del ayuntamiento. Incluso tuvo que ir a las casas de algunos competidores potenciales y poner veneno en sus tanques de agua. El negocio familiar de la Gillen creció más y más, pero la actitud del señor Gillen hacia Nightingale gradualmente se volvió más y más perversa. Si incluso la más ligera de las cosas salía mal, sería pateada. Cada vez que no hacía algo por él, encerraba a Nightingale en una habitación de su casa que tenía como puerta barras de hierro. La parte que hizo el Nightingale más triste y desconcertada era que no podía ser capaz de ver a su hermano Hyde. Empezó a sospechar que el señor Gillen ya había matado a su hermano. Después de haber tenido suficiente de sus reiteradas peticiones, finalmente pudo ver a su hermano menor. Sin embargo, cuando Hyde vio a Nightingale, tenía una mirada llena de disgusto y dijo que no quería volver a verla porque como bruja y compañera del diablo, debería irse al infierno. Al oír esto, el mundo de Nightingale se derrumbó, pero la pesadilla no había terminado. El señor Gillen le dio el golpe final. El hecho de que se convirtió en una bruja era un secreto, pero aún así le dijo a Hyde, e incluso le dijo que entre más se alejara de una bruja, mejor sería. Después de Hyde se despidiera de Nightingale, el señor Glenn le advirtió severamente que Hyde heredaría el título de su padre, pero si ella no continuaba obedeciendo sus órdenes, haría que su hermano muera en silencio. De esta manera, Nightingale cayó más y más en la tristeza y desesperación, convirtiéndose en una marioneta manipulada por la familia Gillen. En su día de la mayoría de edad, tuvo que completar una tarea para la familia y estaba en el camino a casa cuando conoció a Wendy. O, más precisamente, Wendy la encontró. Wendy le dijo a Nightingale todo lo relacionado con la Asociación de Cooperación de las Brujas, y le dijo que había muchas personas que habían pasado por experiencias similares como Nightingale. Pero esas hermanas no se habían rendido. Al oír esto, el corazón destrozado de Nightingale se encendió de repente con una nueva chispa de vida. No necesitó mucho tiempo para cambiar de la confusión a la determinación. Una semana después de su llegada de los días de edad, ya había superado la tortura, obligando a su magia a experimentar grandes cambios. Su niebla ya no ocultaba solo su figura, también descubrió que aquellas barras metálicas ya no eran incapaces de detenerla. 3. El día en que por fin se había recuperado de las aflicciones del día de su mayoría de edad, entró en su mundo de niebla para entrar en la habitación de señor Gillen para tomar un cuchillo y cortarle la garganta. El señor Gillen dejó escapar algunas respiraciones agudas, pero solo se oyó el sonido de las burbujas de sangre. Durante toda la situación, Nightingale descubrió que estaba mucho más calmada de lo esperado. Entonces, Wendy y Nightingale abandonaron la casa Gillen. En cuanto a su hermano Hyde, lo ignoró y no quería volver a verlo. Después de esto, ella y Wendy comenzaron su viaje hacia la Asociación de Cooperación de las Brujas. Cuando Nightingale llegó al final de su historia, esperó un momento, pero cuando sintió que Roland seguía inmerso en su pasado, salió de la habitación para retirarse por la noche. En cuanto a Roland, después de mucho tiempo, finalmente se había recuperado y recordó que Nightingale dijo una vez que cada bruja tenía una larga historia de amargura. Si pudieran llegar a su día de la edad adulta, incluso podrían considerarse afortunadas. Mientras Roland cruzó, fue una suerte que él se hubiera convertido en un príncipe. A la mañana siguiente,
Roland fue a visitar a Wendy en la habitación de Nightingale. Después de una noche de descanso, el color de Wendy se veía mucho mejor, y el brazo previamente lesionado parecía totalmente curado. A pesar de su todavía era débil, se sentó e inclinó para rendir homenaje al príncipe. Ya sé de usted, gracias por salvar la vida de Nightingale. Roland tomó un pergamino de su bolsillo y fue directo al grano. No hay duda de que, con cara como su líder, será imposible para ti regresar a la Asociación de Cooperación de las Brujas. Por lo tanto, sería mejor que te quedaras en la ciudad fronteriza y trabajaras para mí. Si está de acuerdo, solo tiene que poner su firma en este contrato. Tendrás el mismo sueldo que Anna, y cada mes obtendrá un Royals de oro. Su Alteza. Nightingale parpadeó vacilante. Roland sabía lo que quería decir. Después de todo, esto cambiaría su vida. Además, después de Wendy le hubiese salvado la vida en las montañas, Nightingale no quería que Roland la obligara a tomar una decisión de inmediato. En opinión de Nightingale, siempre y cuando Wendy se quedara durante algún tiempo en la ciudad fronteriza, vendría sin duda a su lado. Me gustaría que no fuera obligada a hablar de esto con tanta prisa, pero algunas cosas se vuelven un poco más peligrosas con cada día de retraso. Roland se detuvo por un momento, pero Wendy no lo interrumpió y en silencio esperó a que continuara. Creo que puedo conocer un método para que una bruja pueda sobrevivir a su día de despertar sin ningún dolor. Esta observación provocó un fuerte grito de las dos brujas que preguntaron con una sola voz, ¿qué? Es solo mi especulación y no hay evidencia tangible. Apaciguó Roland, pero creo que sé la razón por lo que las brujas sufrieron menos dolor en el campamento en comparación con su vida clandestinidad. La única diferencia entre ambas situaciones era, mientras estaban escondiendo su identidad como bruja, no podían usar su poder mágico, pero durante su vida en el campamento, tuvieron que utilizar su capacidad para mantener las operaciones diarias. Wendy asintió con la cabeza, eso es correcto. Y en el caso de Anna, ella entrenó su habilidad diariamente antes de que llegara su día de edad adulta, e incluso cayó en coma debido a sobregirar su poder mágico. Cuando por fin recuperó la conciencia, había superado el obstáculo más difícil como bruja, e incluso sin ninguna lesión. Por lo tanto, creo que este es probablemente la clave para vencer la mordedura de los demonios que atacan a su cuerpo. Creo que una bruja es una especie de recipiente de magia, y durante la adolescencia, la bruja siempre está acumulando magia. Cuando esta magia supera el nivel de tolerancia del cuerpo, causa daño al propio cuerpo de la bruja, y la mordedura de los demonios en sí se fecha con el día del despertar de la bruja, el momento más poderoso de la bruja. De modo que, si una bruja puede liberar continuamente su magia, manteniendo constante su magia en un nivel seguro, tal vez la tortura que una bruja tendría que pasar durante el día del despertar sería reducido en gran medida, o incluso desaparecería completamente. Roland hizo una pausa para dejarlas pensar, y luego dijo, como el señor de la ciudad fronteriza, puedo ofrecer a sus brujas un lugar seguro para usar su magia. Nadie va a detenerlas, y enviarlas a un juicio, o incluso a la muerte por usarlo. Si mi suposición es correcta, entonces no hay duda, que Ciudad Fronteriza será el final de su larga búsqueda de la montaña sagrada. Una bruja fue enseñada desde el principio que su capacidad peligrosa fue dada por el diablo. Después de sufrimientos sin fin, la bruja sentiría que no era su propia fuerza, sino que su poder era una maldición, dando vuelta en un círculo vicioso. Cuanto más la bruja no quería usar su magia, más fuerte sería la mordedura. Directamente después del cruce, la actitud de Roland hacia esta fuerza era completamente opuesta. Después de pasar por los recuerdos del viejo cuarto príncipe y descartar la existencia de un dios, simplemente había visto la magia como un tipo de energía, una energía que estaba controlada por su propia fuerza de voluntad. Wendy se quedó en silencio durante un tiempo, pero luego se preguntó, al firmar el contrato y acepte trabajar para usted, entonces quiero saber primero, ¿qué voy a tener que hacer por usted? Durante los últimos siglos, debido a sus habilidades únicas, algunas brujas fueron compradas por unas pocas personas ambiciosas y fueron secretamente encarceladas, utilizadas como herramientas de consumo. A pesar de que la Iglesia buscaría y castigaría tal comportamiento,
todavía era difícil de prohibir. Además, solían ser despiadados hacia las brujas. Una vez que habían perdido su valor, sus destinos podrían ser descrito como un espectáculo demasiado horrible para soportar. Por supuesto, también Roland había oído hablar de estos casos, pero él se encaprichó de los intereses a largo plazo y creía que se trataba de una situación de ganar-ganar para todos. Por lo tanto, sonrió y respondió, lo primero que hay que hacer es practicar su habilidad varias veces hasta que lo entiendas completamente, al igual que Anna. Capítulo 64. Curiosidad. 3 días más tarde, en el jardín trasero del castillo. Hermana Anna. Nana tiró de la túnica de Anna y llamó de su nombre para llamar su atención. Sí, este último se dio la vuelta y preguntó, ¿qué opinas sobre la hermana Nightingale? ¿No le parece que se ha estado comportando un poco extraño? ¿Extraño? Anna estaba confundida. ¿Te refieres a la forma en cómo se ha vestido últimamente? Nightingale se paró al lado de Roland, como las muchas veces anteriores, pero esta vez no llevaba su vestido habitual con el patrón extraño. En cambio, ahora estaba vestido como Anna y llevaba la ropa extraña que Su Alteza había inventado. Aunque Anna no quería admitirlo, el nuevo traje acentuó la figura alta de Nightingale, sus bien formadas piernas, su cintura delgada, así como su largo cabello rizado más vívidamente. Junto con su capa y el sombrero puntiagudo, cualquier persona podría dejar que su mirada vagar por todo el cuerpo. No estaba hablando de su ropa. Nana murmuró, ¿no te parece que su tono de voz al hablar con Su Alteza y la expresión de sus ojos cuando lo mira se han vuelto diferentes en comparación con antes? ¿De verdad lo ha hecho? Nana no sabía qué decir, entonces se dio por vencida. Bueno, hermana Anna, más tarde, cuando sea ya demasiado tarde, no vengas a mí y digas que no te lo advertí. 1. Incapaz de hacer la cabeza o la cola, Anna negó con la cabeza e ignoró a Nana, centrándose en su lugar en los cuerpos de las dos nuevas brujas. La primera a la que miró era Lightning. Su tamaño general era el mismo que el de Nana, pero ella usaba ropa particularmente inusual. Cuando Anna contó con cuidado, descubrió que Lightning por lo menos tenía 12 bolsillos cosidos en su pedazo de abrigo similar a un trapo. En cuanto a la otra bruja Wendy, ella no usaba la misma ropa que ocultaba el cuerpo que Nightingale usaba antes, pero con su ropa ordinaria y casual tenía el mismo patrón impreso, que la ropa anterior de Nightingale. Sin embargo, tuvo algo que no cayó bien a Anna. El pecho de la otra era demasiado grande. Ya que ambas han acordado firmar el contrato, ahora podemos comenzar con su entrenamiento por primera vez. Roland finalmente estaba a gusto y comenzó el entrenamiento de sus dos nuevas brujas, dio instrucciones. Lightning, tú primero. Sí, Lightning se encontraba tan feliz de iniciar primero que lanzó sus manos al aire mientras salía del cobertizo. Por el momento, el viento no soplaba, solo unos pocos copos de nieve flotaban en el aire, así que la niña flotó suavemente en el aire y esperó la siguiente indicación de Roland. Muéstrame tu velocidad más rápida. Roland miró hacia arriba y le gritó. Muy bien, míreme. Ella alzó un pulgar hacia arriba, entró en una posición inicial, y luego rápidamente voló alrededor del castillo. Roland calculó visualmente su velocidad de vuelo y llegó a la conclusión de que su velocidad de vuelo debería haberse encontrado entre 60 y 80 kilómetros por hora. Estos números se basaron en sus propias experiencias de conducción en su viejo mundo. Para un solo vuelo, esta velocidad no se podía contar tan rápido, ya que era similar a una paloma ordinaria. Sin embargo, Roland había oído que pudo traer a Nightingale y Wendy durante el viaje de regreso a Ciudad Fronteriza. Esa hazaña era mucho más impresionante en comparación con su velocidad. ¿Qué pasaría si pudiera levantar un peso de más de 100 kilos? A los ojos de Roland, ya podía ver a Lightning llevando una bomba de 100 kilos. Sin embargo, la siguiente prueba rompió la ilusión. Cuando el peso era más de 50 kilogramos, la altura de vuelo de Lightning disminuía drásticamente. De los 100 metros de altitud mostrados con anterioridad, caía de repente a 10 metros. Mientras llevara aproximadamente cerca de 100 kilogramos, solo podría alcanzar una altura de 2 metros. Es decir, si Lightning se convirtiera en un bombardero encarnado, incluso cuando solo llevara unos cuantos kilogramos de explosivos, entraría en el rango de las ballestas y se convertiría en un blanco fácil de derribar.
Así que Roland encontró nuevas ideas para esta joven bruja, ya fuese como exploradora o como investigadora para buscar el lugar adecuado para un bombardeo, sería una excelente candidata. Anteriormente, Roland parecía haber golpeado contra una pared por sus planes. Pero ahora podía ver un rayo de esperanza de nuevo mientras el príncipe probaba las habilidades de vuelo de Lightning. Wendy se quedó en silencio a su lado, analizando de cerca cada expresión de Roland. En los 15 años de estar vagando después de su partida del monasterio, había visto demasiados tipos de personas. Plebeyos, campesinos, artesanos, soldados y nobles, no importaba quién era. Todos tendrían la misma reacción. Mientras no supieran que era una bruja, mostrarían su deseo y amor, pero cuando se dieron cuenta de que ella era una bruja, su deseo y amor se convertiría al instante en miedo y odio. Cada vez que veía este comportamiento despreciable, Wendy tenía ganas de vomitar. Ella pensó que solo se asociaría con las brujas por el resto de su vida ya que nunca sería aceptada por un hombre. Esa fue también la razón por la que rechazó la oferta de Nightingale, no por desconfianza, sino porque tenía miedo de que su corazón se rompiera una vez más. Sin embargo, Roland Wimbledon ya había cambiado su opinión. Las miraba con la misma expresión que ocupa para mirar a la gente común, como si ya hubiera visto brujas miles de veces. Cuando conoció a Roland por primera vez en la habitación de Nightingale, había pensado que ocultaba bien sus aversiones hacia las brujas. También creía que otra razón por la que no mostró ningún desprecio era porque Nightingale estaba a su lado. Sin embargo, durante los días siguientes descubrió que la expresión de su rostro seguía siendo la misma. Podría ser que la capacidad de un miembro de la familia real para ocultar su verdadera intención es mucho mejor que nosotros los plebeyos. Otro punto que la hizo cambiar fue el contrato. Anteriormente, Wendy había pensado que sería solo una formalidad. Pero cuando empezó a leerlo, lo encontró lleno con densas cláusulas. No solo hizo una lista de sus responsabilidades, sino también manifestó sus propios derechos. Esto es simplemente inconcebible. Todavía colocaba a las brujas en su ejército, pero no se les privaba de su libertad. En cambio, fue bastante generoso con ellas. ¿Podría esto todavía llamarse un contrato? Por ejemplo, el artículo 2.1, era la primera vez que Wendy veía tal estructura. Las brujas podrían percibir dinero en sus vacaciones. Lo que interpreto en pocas palabras, era que incluso si no trabajaban podrían tener dinero. 2. A continuación. La bruja debe completar los proyectos experimentales de acuerdo con las órdenes del empleador. Pero cuando una parte del proyecto fuera demasiado difícil de completar por la bruja o produjera incomodidad o causara sentir a la bruja que era demasiado peligroso para su seguridad, la bruja podría pedir cambios o rechazar el proyecto experimental. A continuación, la cláusula siguiente decía que el empleador debería proporcionar y garantizar la seguridad de la bruja. El empleador era responsable del alojamiento, comida, y el salario de la bruja. Cuando una parte de la condición no se cumpliera, se le permitió a la bruja suspender unilateralmente el contrato. Wendy pensó que estos artículos eran un poco prolijos, pero expresaron su significado muy claramente. Después de firmar el contrato, la bruja no se convertiría en la posesión del príncipe. Claro, ella tenía que hacer sus demandas, pero también tenía los mismos derechos y siempre sería capaz de decir que no. Debido a un contrato de este tipo, por fin sintió la sinceridad del otro lado. Si solo fuera por la apariencia, no era necesario escribir una lista tan detallada con tales tratados. Al llegar a esta conclusión, Wendy no pudo evitar mirar Nightingale. Wendy estaba consciente todo lo que Nightingale tenía que pasar, y también sabía qué tan profundo era su disgusto por los nobles. Pero ahora, cuando Nightingale hablaba con Roland, su tono y su comportamiento mostraron tantos tipos de emociones diferentes. Me temo que incluso ella no es consciente de estos cambios. Hace 2 meses, dejó el campamento de la Asociación de Cooperación de las Brujas en dirección de Ciudad Fronteriza. Solo en 2 meses, Nightingale ya ha empezado a confiar completamente en este hombre. Ella prefiere cortar todas sus relaciones con la Asociación de Cooperación de las Brujas que no volver nunca a Ciudad Fronteriza de nuevo.
En su corazón era muy probable que ella ya viera este lugar junto a Roland Wimbledon como su verdadero hogar de la Asociación de Cooperación de las Brujas. Es muy triste por lo que pasó a la mentora Cara. Como la fundadora de la Asociación de Cooperación de las Brujas, había olvidado lo importante que era cada hermana sobreviviente. Wendy sabía que no había manera de que pudiera volver. Dado que el destino la había traído a este lugar, ¿por qué no creería en la elección que había hecho Nightingale? De todos modos, al igual que ella siempre creyó en las elecciones que hace. Wendy, con este grito, Wendy fue traída de nuevo de sus sueños, solo para descubrir que Lightning ya había terminado sus pruebas y que ahora todo el mundo la estaba esperando. Dando a todos una sonrisa de disculpa, salió del cobertizo. Usted ya ha tomado su decisión, por lo que ahora usted tiene que ir con él. Además, no se puede perder con la generación más joven, ¿verdad? Pero en este momento, la llamada del cuerno se podía oír desde el oeste de nuevo. El sonido resonaba en las montañas, rompiendo la tranquilidad de la ciudad. Capítulo 65. Señales de advertencia. Ya había habido varios casos antes cuando el cuerno fue soplado. Cada vez, varias decenas de bestias demoníacas atacarían, sobre todo, una tras otra, pero cada vez que la milicia expertos se encontraban habían sido capaces de hacerlos retroceder. Por eso, cuando Roland escuchó el sonido del cuerno, una vez más, no entró en pánico. Tranquilamente suspendió el entrenamiento y envió a Wendy y Lightning de regreso al castillo para descansar. También ordenó a Anna proteger a Nana, que iría al centro médico para esperar la llegada de los soldados heridos. Mientras Roland se precipitó a las paredes con Nightingale. Inesperadamente, cuando un Lightning escuchó las órdenes de Roland, comenzó a protestar, a pesar de que soy una exploradora tan experimentada de la frontera occidental del continente. Todavía no he sido testigo de un ataque a gran escala por parte de las bestias demoníacas. Si no aprovecho esta oportunidad, no soy digna de llamarme una exploradora por más tiempo. Por eso, se lo ruego, Su Alteza, déjemelo acompañarlo. Roland no vaciló ni por el más mínimo momento para rechazar la petición de la joven bruja y le dijo a Wendy que se asegurase de que Lightning se comportara. Después de todo, no se les permitió perder el tiempo cuando una horda de bestias demoníacas atacaba. Entonces, miró a Nightingale y le preguntó si estaba lista para ir. Ella asintió y tomó la mano de Roland, llevando en la niebla con ella misma, moviéndose en línea recta en dirección a la pared. Una vez que se supo que Nightingale podría traer cualquier otro objeto que estuviera en contacto con ella en la niebla, Roland inmediatamente quedó atrapado con este tipo de viajes. En la niebla, podían viajar recto a través de los obstáculos y hacer caso omiso del terreno. Ellos fueron capaces de cruzar varios metros con un paso, por lo que este tipo de viaje era muy agradable. Cuando llegaron al pie de la muralla, Roland encontró un rincón donde nadie podía verlo y salió de la niebla para caminar hacia el punto de vista de la línea de defensa. Mirando hacia el desierto lejano, solo pudo ver un mundo en blanco como la nieve en lugar de la escena de una gran invasión de bestias demoníacas atacando sin cesar. ¿Fue esta una falsa alarma? También podía sentir la confusión que provenía en dirección de la milicia, que ya había tomado sus posiciones de defensa. 1. Cuando el príncipe finalmente encontró a Iron Axe, Roland vio que tenía una expresión seria, mientras que miraba fijamente en la distancia con sus manos agarrando firmemente el cuerno. Cuando Roland llegó junto a él, preguntó de inmediato, ¿ha sonado la alarma? Sí, Su Alteza, ya ves. La voz de Iron Axe estaba mucho más seca de la normal. Ese tipo vino. ¿Ese tipo? Roland miró cuidadosamente en la dirección que apuntaba a Iron Axe. Allí, en la distancia, pudo distinguir un débil punto negro. Era casi invisible incluso delante del fondo blanco puro, muy difícil de observar. La regla era que solo si se determinaba que la patrulla no podía resolver el problema, se les permitió sonar el cuerno. Sabiendo esto, Iron Axe, como un cazador experimentado, debe haber tenido sus razones. Esa es una especie híbrida. Iron Axe tuvo que tragar la saliva y calmarse antes de continuar. La última vez que me encontré con este pájaro fue hace 6 años. ¿Es realmente una especie híbrida? Roland frunció el ceño. En teoría, las bestias malvadas atacarían la fortaleza de Longsong hasta el punto donde todos ellos habrían muerto. Sin inteligencia,
Las bestias no tenían ningún concepto de qué es la retirada en sus mentes. La defensa de la fortaleza de Longsong nunca se había roto, pero esta bestia híbrida no solo sobrevivió, sino que incluso fue capaz de vivir después de 6 años. Pensando en lo que esto podría significar, Roland pudo detectar un leve presentimiento de aprensión dentro de su corazón. Sin embargo, la bestia demoníaca estaba tan lejos que Roland solo podía ver vagamente un punto negro, mientras que Iron Axe era capaz de distinguir claramente el tipo de bestia demoníaca. La visión de Iron Axe tenía que ser realmente increíble. Quizás lo he malinterpretado, pensó el príncipe con esperanza. La bestia demoníaca no hizo que Roland esperara demasiado tiempo, pronto comenzó a moverse más cerca de las murallas, permitiendo que todos notaran su cuerpo único. No tenía el cuerpo tan grande como las bestias híbridas anteriores, pero en cambio, parecía una versión ampliada de un gato a primera vista. Sin embargo, en su parte posterior, tenía un par de alas que cubrían su cuerpo en ambos lados cuando no se extendían. Su cabeza se parecía a la de un león, pero con un par de ojos adicionales. Si los ojos extra que tenía no eran para decoración, entonces no tendría que girar la cabeza para ver todos los movimientos realizados en el área de su parte trasera. Carter y varios cazadores habían cargado sus fusiles de chispa y estaban preparadas para aceptar el reto. Sin embargo, el híbrido de león no atacó inmediatamente, sino que se detuvo fuera del rango de la zona de tiro de la ballesta, teniendo cuidado de todo. La distancia a la que se detuvo estaba dentro del rango efectivo de sus fusiles de chispa, pero la probabilidad de que el primer golpe de bálsamo golpeara era casi cero. No mucho tiempo después de que se detuvo, saltó hacia el lado izquierdo, extendió sus alas, y se fue con su enorme cuerpo. Como Iron Axe había dicho previamente, podía volar o deslizarse a corta distancia. Después de que se cruzó sobre las barreras, la bestia demoníaca híbrida voló rápidamente hacia el extremo occidental de las paredes, atacando la zona sin vigilancia de la pared. Viendo todo esto, el corazón de Roland comenzó a latir con fuerza de manera alocada. Se sentía como una pesadilla no del todo clara. Había observado a su enemigo y juzgado su fuerza, detectando y atacando su punto débil, lo que demostró que poseía una gran inteligencia, que era la debilidad de las bestias demoníacas anteriores. Ocasionalmente atacaron la debilidad de sus presas, pero ese era un instinto afilado por muchas generaciones durante miles de años. Cuando se enfrenta a un adversario desconocido, no juzgarían o incluso más, atacarían a su objetivo después de un largo análisis. ¿Qué significa tener inteligencia? La humanidad confió en su notable cerebro con capacidades sobresalientes para subir a la parte superior de la cadena alimentaria de la vida naciente en la pradera. Por el momento, Roland no se atrevió a reflexionar sobre ello. En cambio, agitó la mano, y le dijo al comandante de los caballeros e Iron Axe así como a la milicia que estaba en posición de cuclillas que lo siguieran para derribar la bestia demoníaca. Se precipitó hacia el segmento no tripulado y saltó directamente sobre la pared, fácilmente dejando la muralla detrás de él, y corrió directamente hacia el distrito residencial, sin tener en cuenta a todo el equipo de milicia como si no fuera nada. La bestia. Roland gritó en voz alta, el segundo equipo de la milicia ir a la pared y defender temporalmente la pared. El primer equipo vendrá conmigo. En este punto, el nuevo equipo no había tenido tiempo suficiente para ser entrenado. Con este movimiento, podría llevarlos lejos de la batalla, pero si la bestia demoníaca regresaba, podrían atacarla por separado. Carter encabezó a los guardias para seguir el príncipe. Eran el grupo con la fuerza individual más fuerte y estaban listos para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Detrás de ellos seguía Iron Axe que dirigía al equipo de cazadores equipados con armas de fuego. Después de entrar en las antiguas áreas, no podían ver muy lejos ya que su punto de vista estaba bloqueado por las casas. Con caminos estrechos cubiertos por la nieve, tenían que tener cuidado y limitar sus acciones. Con la esperanza de encontrar rastros de la bestia demoníaca, Roland temía que no hubiera otra posibilidad más que la de dispersar su equipo pocas unidades y dejar que caminaran por las calles. Lamentó que no permitiera que Lightning lo siguiera. Si tenía a una bruja que podía investigar la situación desde el aire, no había la necesidad de dividir su equipo y enviarlos en todas las direcciones.
Después de buscar durante unos 10 minutos, de repente se escucharon algunos ciudadanos gritan desde lo profundo de un callejón. Cambiando su dirección, el equipo avanzó rápidamente hacia la fuente del sonido. Debido a que la mayor parte de la milicia era gente del antiguo distrito, inmediatamente encontraron el camino a través de las muchas calles pequeñas, haciéndolo parecer como si estuvieran tomando un paseo en sus patios traseros. Finalmente llegando a la fuente del sonido, Roland vio a un hombre mordido en dos partes con sus órganos internos esparcidos por todo el suelo, obviamente muerto. Mi Dios, es Iron Fork, lo conozco, gritó alguien. Maldición, ¿en qué dirección se fue? Preguntó otro. Mira, la bestia está justo ahí. De repente alguien gritó. Poco después de que la voz se escuchara, una sombra oscura salió hacia afuera de la casa en el lado derecho. Acompañado por los escombros dispersos de la madera, voló directamente a través de la pared de madera de una cabaña y atacó directamente la primera línea de la milicia, pateándolos y mordiéndolos. Iron Axe fue el primero en reaccionar. Quería disparar a la bestia con su arma, pero se dio cuenta que punto de vista estaba bloqueado por los otros miembros de la milicia. Tratando de conseguir la oportunidad adecuada para disparar, se estrujó a través de la multitud y se acercó paso a paso en la dirección hacia las especies híbridas. Otros cazadores también descubrieron que tenían el mismo problema y tomaron sus armas bajo sus brazos antes de saltar en los aleros o subir por los tejados. Las especies híbridas no se preocuparon por los hombres que se aproximaban. Extendió sus alas, se levantó sobre sus patas traseras y comenzó a sacudir al soldado que había mordido, rociando sangre por todas partes. Al ver esta escena, causó que la multitud entrara en pánico y diera pasos hacia atrás. Cuando la especie híbrida consiguió un poco de espacio trató de saltar, pero en ese momento un disparo lo golpeó. De repente, varias flores negras florecieron en la piel del monstruo. La especie híbrida, que fue impactada por varias balas de plomo, rugió de ira, tiró a la presa de su boca, y saltó en dirección a los cazadores en el techo. Cuando la bestia demoníaca apareció por encima de la multitud, entró directamente en la zona de rango de Iron Axe, quien levantó rápidamente su arma y apuntó a la bestia frente a él, apretando el gatillo. Era casi imposible pasar por alto un disparo tan cerca. Incluso estaba tan cerca que la pólvora entró por la nariz de la bestia demoníaca. La velocidad de la bala no se redujo cuando pasó directamente por los ojos del objetivo y penetró en su cerebro. El cuerpo de la bestia demoníaca se puso rígido y cayó hacia el suelo. Capítulo 66, La batalla de Hermes. 1. A medida que la helada lluvia caía, la sangre que cubría por completo la nueva ciudad santa se diluía. Si bien estas condiciones eran inhumanas, Alicia estaba luchando por su vida pivoteando violentamente su gran espada mientras jadeaba. No era su primera vez participando en una batalla para defender Hermes, pero nunca había pensado que un día podría llegar a caer la nueva ciudad santa. Las paredes estaban completamente destruidas. En toda su vida, Alicia nunca había avistado a un horrible monstruo como ese. Una enorme bestia mixta parecida a un gusano salió del suelo y con su cuerpo se recargó de cerca al acantilado glaciar, perforándolo con sus garras de hueso y subiendo por la pared paso a paso. Incluso cuando había alcanzado la parte superior del acantilado, la parte inferior de su cuerpo no había dejado por completo el suelo. Si solamente tuviera un cuerpo enorme no habría sucedido tal catástrofe, pero ninguno de ellos podría haber predicho lo que sucedería después. Cuando la enorme bestia mixta abrió su boca, una horda de bestias demoníacas se precipitó fuera de su boca y transformó la pared en cuestión de segundos en un infierno. Originalmente, se podría decir que todos los miembros de su equipo habían estado tranquilos y preparados, pero cuando las bestias demoníacas atacaron, toda la formación se rompió y se convirtió en un caos. Durante el caos, Alicia fue separada de su equipo, por lo que únicamente solo pudo mirar con impotencia como uno de sus compañeros era tragado por una bestia demoníaca. La sangre humana y la sangre negra del monstruo se mezclaron, fluyendo a lo largo sobre los surcos en el suelo empedrado. Cuando la señal de retirada se escuchó del cuerno, catapultas de la ciudad santa comenzaron a disparar, lanzando bloques de granito del tamaño de la mitad de una persona desde el cielo, sin tomar en cuenta de que en la pared muchas personas seguían peleando.
Alicia todavía tenía la imagen clara en su mente de cuando su capitán fue golpeado por una piedra en un lado de su cabeza. Cuando se levantó del suelo y por fin pudo mirarlo, vio que estaba incrustado junto con su armadura en el suelo de piedra. Su cuerpo se encontraba completamente plegado como un pergamino, sus intestinos estaban goteando fuera de su abdomen abierto, y su sangre caliente se reunía en pequeños charcos. Alicia pensó. Si no me hubiera lanzado al suelo en el último segundo cuando mire la piedra venir, me temo que habría terminado como él. En cuanto a cómo fue exactamente capaz de esquivar la piedra y regresar viva a las murallas, Alicia no era capaz de recordarlo claramente. Solo estaba rodeada por gritos y maldiciones. Todo el mundo agitaba frenéticamente sus armas, tratando de defenderse a sí mismos. Sin embargo, al final, no sabían a lo que estaban golpeando, si era una bestia demoníaca o uno de los suyos. De su propio equipo, que comenzó con 100 soldados, solamente 12 sobrevivieron, incluida ella misma. ¿Qué hacemos a continuación, capitán? Capitán Alicia. Dado que Alicia había sobrevivido, tendría que estar a cargo de la capitanía, de acuerdo con las regulaciones militares. Si el capitán asignado muriera durante la batalla, el vicecapitán tendría que asumir el cargo de la capitanía y dirigiría al equipo para continuar la guerra. Para despejar su cabeza, Alicia mordió sus labios hasta que su boca se impregnó con un sabor de hierro. Entonces finalmente se decidió: iremos a la puerta del norte. Si las bestias demoníacas quieren salir de la nueva ciudad santa, tienen que pasar por ese punto. Seguir esta orden significaría que abandonarían esta área entre las paredes y todo el interior de la ciudad, pero no tenía otra opción. No había ningún lugar comparable a la iglesia central, nada era más importante que la catedral de Hermes. Ella no lo dijo en voz alta, pero todos eran conscientes que con solo 12 personas, no podían desempeñar un papel importante en la defensa de las paredes. En su corazón, Alicia oró: tal vez hoy será el día en que moriré mientras defiendo el reino. Que Dios sea amable conmigo. Sin embargo, con el mundo exterior, ella gritó: veredicto nunca se dará por vencido. Marcharemos. 2. Veredicto nunca renunciará. Gritaron los otros en unión. El equipo de 12 soldados siguió a Alicia y corrió en dirección a la puerta norte. Durante su carrera, bajo la lluvia, el sonido de la guerra se hizo cada vez menos claro, hasta que desapareció con el sonido del viento. Al llegar a la puerta del norte, Alicia vio que ya había una multitud de sobrevivientes de otros escuadrones enfrente del puente levadizo. Evidentemente, estaban pensando lo mismo. Esto causó que su corazón se sintiera un poco mejor. Sin embargo, en este momento de crisis, en realidad bajaron el puente levadizo. Al ver esto, Alicia empezó a fruncir el ceño y caminó hacia el apuesto guerrero a cargo que llevaba la túnica roja estándar de un juez presidente. Ella le dio un saludo: juez presidente, señor, soy el capitán del cuarto grupo de avanzada del batallón, Alicia Quinn. Soy Tucker Thor, responsable de la defensa de la puerta norte. Usted ha trabajado duro. El hombre asintió reconociéndolo y dijo: hemos establecido un área de emergencia del otro lado de la puerta. Si su equipo tiene alguna herida puede enviarlos allí. Su señoría, no entiendo por qué en este momento de crisis no está levantando el puente levadizo. Las bestias demoníacas en la pared nos pueden atacar en cualquier momento. Deberíamos asegurarnos de que no conquisten el centro de la ciudad. Cálmate, capitán. Sé que usted y su equipo no tienen miedo a sacrificarse por una causa mayor, pero sacrificarse ahora no tendría sentido. Todavía estamos lejos del punto de no retorno de la iglesia. Trató de calmar a Alicia, y limpió las gotas de lluvia de su frente y prosiguió: tenemos que trabajar juntos. Si te quedas sin píldoras para expulsar el frío, recuerda preguntarle al oficial de intendencia por más píldoras. 3. Cuando el juez presidente le recordó, Alicia finalmente reconoció que estaba totalmente congelada. Después de dejar atrás la euforia del campo de batalla, la fría lluvia y el sudor de su cuerpo se mezclaron, casi convirtiéndola en una marioneta de hielo. Frente al potente frío viento helado, no pudo reprimir por más tiempo a su cuerpo temblar. 4. Tomó del bolsillo de su chaleco de piel de oveja una bolsa de cuero, la cual sacudió sobre el hueco de su palma, solo para que cuenta que un líquido viscoso fluía de su interior.
Parecía que había dañado accidentalmente las píldoras durante la batalla. Al no entrar nada, suspiró, levantó la cabeza de manera decepcionada, solo para descubrir que enfrente de ella había una nueva píldora para expulsar el frío. Primero consúmanlo, les dijo Toker Thor mientras les sonreía de manera tranquilizadora. Cuando llegue el momento, les pediré el favor de regresarlo de nuevo. Alicia no tratar de ser amable, e inmediatamente tomó la pastilla y la tragó. Esperemos que no tengamos que necesitar tomar esta cosa de nuevo. Sí, correcto, eso también estará bien, asintió Toker en señal de aprobación. Si tengo que elegir, yo elegiría la muerte en lugar de tragar la píldora. Justo cuando terminó de hablar, un fuerte olor a pescado brotó del estómago de Alicia. Incluso el olor de la muerte en la ciudad no tenía un olor tan desagradable y le había revuelto el estómago. Para nada pareció como si hubiese consumido una píldora. Más bien pensó que se había comido una mezcla de carne podrida y hueso, liberando una sensación insoportable de hormigueo en su abdomen y hacia su cuerpo, provocando que una sensación cálida recorriera su torrente sanguíneo desvaneciendo gradualmente el frío, restaurando la temperatura de Alice de poco a poco a su temperatura natural, de modo que el sudor previamente congelado comenzara a deslizarse. Nuevamente, su cabeza también empezó a liberar vapor de agua y finalmente pudo una vez más sentir sus dedos entumecidos. Pero hoy no moriremos. Viéndola comer la píldora, el juez agitó su mano. En este momento, el ejército de castigo de Dios está viniendo desde la catedral. Cuando lleguen aquí, las bestias demoníacas no serán capaces de pasar la puerta norte. Toma a tus guerreros y envíalos a la asamblea, y recuérdales que revisen si todavía tienen sus píldoras para que no terminen como tú y no hasta cuando las necesiten y vayan a encontrarlas destruidas. El ejército de castigo de Dios es el ejército más fuerte de élite en la iglesia. Alicia ya había oído hablar de ellos mucho antes, pero nunca había sido testigo de cómo pelean. Pero, incluso si el ejército del castigo de Dios es tan fuerte como dicen los rumores, todavía son seres humanos, ¿no? Con solo un cuerpo humano, no importa lo mucho que entrenaran, no podrían fácilmente vencer a una multitud de especies mixtas. Pero ya que el juez lo dijo así, no le quedó ninguna otra opción más que enviar a sus 11 supervivientes a la puerta del norte, cerca de la parte occidental de la asamblea. Cientos de soldados se habían reunido aquí después de su retirada. Estaban deparados sobre la lluvia en grupos de 2 o 3, sin tener en cuenta el agua fría que fluía por sus mejillas. Incluso algunos de ellos estaban sentados en el suelo con miradas apáticas en sus rostros. Solo un pequeño número de personas estaba alineado de forma ordenada en una fila, esperando a que viniera el enemigo en cualquier momento posible. Si todavía fuera la de hace unos días, Alicia ciertamente se habría levantado y los regañaría, pero ahora, estaba perdida. Con el fin de establecer esta nueva ciudad santa, un sinnúmero de personas fueron enterradas aquí. Incluso se podría decir que cada ladrillo se construyó de la sangre de los creyentes y las personas enviadas por el juicio militar. El obispo a menudo decía que Hermes fue construido sobre una tierra santa, la capital del reino de Dios. Hoy, sin embargo, el reino de Dios parecía estar cayendo por las manos de las bestias demoníacas. Las bestias demoníacas están viniendo, gritó alguien de repente. Tomen sus posiciones para el encuentro con el enemigo. Alicia gritó en voz alta para alzar el ánimo de los soldados, levantó la espada, y contempló a la horda que se acercaba rápidamente, por Hermes. Por la nueva ciudad santa. Capítulo 67, la batalla de Hermes. 2. Pero la tan ansiosa batalla final, nunca llegó a producirse. Un soldado corrió directamente hacia la mujer que estaba de pie en el frente y presionó la empuñadura de su espada hacia ella. Un paso atrás. Su voz no era de un tono alto, pero todavía era clara y poderosa. Alicia notó que incluso después de la intervención de la persona desconocida, las personas de su lado seguían manteniendo su formación. Mirando más atentamente, pudo ver una I en la manga del brazo y debajo de ella estaba escrito el ejército de castigo de Dios. 2. Ella inclinó la cabeza, y no lejos de ellos un equipo de guerreros altos se precipitó fuera de la puerta del norte. Todos ellos estaban vestidos con la misma armadura de cuerpo entero, que tenía un brillo plateado reflejado por la lluvia, y sobre sus hombros tenían capas rojas ondeando en el viento.
Sin embargo, todos poseían diferentes armas en sus manos, algunos sostenían espadas y escudos, otros sostenían alabardas o hachas de hierro. Después de cruzar el puente levadizo, ya no marchaban en conjunto como un equipo. En su lugar, se dispersaron y fueron directamente a darle una bienvenida a las bestias demoníacas entrantes lanzándose sobre ellas. 3. ¿Qué tipo de estrategia es esto? Simplemente están actuando de forma arbitraria sin tener en cuenta las reglas. Se están enfrentando a las bestias demoníacas cuya fuerza y velocidad exceden lo humanamente posible. Es que solo quieren luchar contra las bestias demoníacas a base de pura fuerza y completamente solos, sin ningún tipo de orden. Además, ¿cómo podemos permitir dejar luchar solos al ejército del castigo de Dios contra las bestias demoníacas? Tenemos que apoyarlos. No, el hombre desconocido sacudió la cabeza, tenía una tez melancólica. Tenemos que quedarnos atrás. Si nos precipitamos en la pelea, solamente seremos arrastrados hacia abajo. ¿Seremos arrastrados? Alicia miró de manera enojada al hombre. ¿Podría ser que su impresión sobre él estuviera equivocada? Esta persona solo era un cobarde. Ella apretó la empuñadura de su espada, lista para unirse inmediatamente a la batalla, aunque el futuro de la nueva ciudad santa era desconocido. En el momento de su mayor crisis, cuando tenían que enfrentarse al enemigo, uno tenía que dar todo de sus capacidades, y solamente así se le permitiría pararse al lado de todos para luchar por ellos. 4. Antes de que pudiera dar 2 pasos hacia adelante, una increíble escena pasó delante de ella. Algo vino volando desde el cielo, su forma era como un ángel caído. Sus enormes alas estaban cubiertas de plumas grises, y completamente abiertas. Tenía una envergadura de más de 12 pies. Tenía una cabeza como un pájaro, pero también un par de cuernos largos y garras de púas capaces de cortar a través de las corazas de los guerreros como si fueran mantequilla. Usar una caída vertical desde una alta altitud era habitualmente usada por las bestias. Atacar y esconderse muy difícil de combatir. Incluso cuando los soldados sostenían un escudo pesado, no eran capaces de defenderse. La enorme fuerza de impacto rompía sus brazos y aplastaba a sus costillas. Muchos soldados ya habían muerto a causa de su ataque sin ninguna oportunidad de tomar represalias. Su única oportunidad de quitárselo de encima era arrojándose hacia el suelo, tomando distancia del peligroso golpe. Pero los miembros del ejército del castigo de Dios no pensaron en esquivar. Un guerrero con armadura de plata tomó una posición firme contra el enemigo, y en el último momento extendió sus manos con las palmas firmes y agarró las garras entrantes. La fuerza del impacto fue tan fuerte que un sonido chillón pudo ser oído. El guerrero dobló su pierna derecha mientras enderezaba la izquierda, estirando sus brazos para formar una línea recta con su cuerpo, y así crear una contraparte con la suficiente fuerza para repeler el impacto. Cuando otro guerrero vio que la bestia demoníaca se detuvo en el aire, arrojó una jabalina. La jabalina era tan rápida que Alicia solo podía ver un destello plateado, que precisamente atravesó la cabeza de la bestia, destrozándola en el momento del impacto. El guerrero que sostenía las garras de la bestia arrojó al cuerpo con convulsiones a la distancia. Sus brazos estaban doblados de manera anormal, parecía que los huesos de sus brazos se habían roto. Al parecer, no había sobrevivido al impacto sin lesiones, pero con calma tomó su hacha de hierro y comenzó a matar a las bestias demoníacas de nuevo. Solo se basan en mano de obra para soportar esta multitud de monstruos. Al ver esto, Alicia no podía creer lo que miraba. Cientos de soldados del ejército de castigo de Dios irrumpían en la multitud de bestias demoníacas. Debido a sus capas rojas, parecía como si se hubieran fusionado en un poderoso torrente de sangre, interrumpiendo bruscamente las cargas del enemigo. Ahora por fin comprendió lo que el soldado le quiso decir, cuando dijo que los arrastrarían hacia abajo. Estos guerreros parecían tener la capacidad de 10 hombres. Cada uno de ellos tenía la fuerza, agilidad y tiempo de reacción comparable a la de una bestia demoníaca. No, parecía ser aún más fuerte. Frente a ellos, bestias demoníacas ordinarias parecían ser casi como niños pequeños. Son demasiado. Alicia podía sentir la alegría desde el fondo de su corazón. Con un grupo fuerte de guerreros, la catedral de Hermes nunca caería. Ah, sí, nunca pedí su nombre. Mi nombre es Alicia Quinn. ¿Y cuál es su nombre?
capitán? Parece que ya conocías las habilidades de combate del ejército del castigo de Dios. El capitán miró a Alicia directamente a los ojos, su mirada estaba tan helada como una lluvia. Cuando finalmente respondió, no le dio su nombre, solo murmuró, mi hermano es un miembro del ejército de castigo de Dios. Parece que vamos a ganar, dijo el obispo Maine, que se encontraba en el nivel más alto de la catedral, mirando por la ventana. Allí, en el punto más alto de la nueva ciudad santa, usó un telescopio para mirar más de la mitad del campo de batalla. Que las catapultas detengan su ataque, nuestro ejército pronto comenzará un ataque para recuperar los muros de la ciudad. Usted sabe que ganar no era el punto principal, ¿verdad? De repente, otra voz pudo ser escuchada. El poseedor de la voz llevaba la misma ropa de oro como el obispo Maine, pero la única diferencia era que su voz era más vieja. La parte más importante de esta lucha fue que los ejércitos de los 4 reinos fueron destruidos. Está bien, de esta manera, sus líneas defensivas serán inútiles, dijo que la última persona. Ella parecía ser la persona más joven en este trío, parecía tener alrededor de unos 30 años, y también la única mujer dentro de los 3 arzobispos. Su ejército permanente de más de 5.000 soldados bien equipados y entrenados, cerca de 1 millar de ellos se tomaron inmediatamente fuera de la escena. Necesitarán de 4 a 5 años para reconstruir sus tropas. Ella dejó escapar un gemido, y felizmente continuó, es realmente un día maravilloso. Sin embargo, con el fin de lograr este objetivo, tuvimos que sacrificar muchos de nuestros propios soldados, que eran la columna vertebral de la iglesia. Maine suspiró, si este no fuese el plan más rápido para lograr nuestro objetivo deseado, de verdad no hubiese querido enviar a todos nuestros soldados al purgatorio. El anciano se acarició la barba de manera pensativa y luego dijo, no teníamos otra opción, las bestias salvajes habían aparecido, como lo fue registrado en el libro santo. Siguiendo las descripciones del libro, no queda mucho tiempo. Por lo tanto, si no unificamos a todo el continente y forzamos a todo el reino regirse bajo una regla, solo la muerte nos esperará. La destrucción no es nada malo, dijo la mujer mientras se reía frívolamente, los seres humanos son siempre codiciosos, tienen intenciones maliciosas, y no ven más allá de intereses personales. Bajo el nombre y la bandera de la justicia hacen cosas mucho peores que incluso las bestias demoníacas. Tal vez incluso el diablo del infierno nos trataría mejor de lo que se tratan los humanos entre sí. Heather, gritó el hombre con rabia mientras tira de su barba, tus comentarios pueden ser considerados como traición y herejía contra la voluntad de Dios. ¿Quieres morir? No es necesario que lo lleves en tu corazón, Typhon. Heather se encogió de hombros sin prestar atención, con su cara llena de desaprobación. La persona a cargo de este tribunal soy yo, no tú. Además, ¿realmente crees que es importante para Dios si sobrevivimos o no? ¿Cómo sabes que es más solidario que el diablo? Usted. Suficiente. Typhon. Heather, gritó Maine con disgusto, esto es suficiente por hoy. Necesitamos informar al Papa lo sucedido. Ambos irán y completarán la misión. Después de que salieran, Maine se paró cerca de la ventana que daba al norte, con la montaña de la desesperación en el fondo, una tierra invernal cubierta de nieve por siempre, y en el oeste, estaba el territorio bárbaro. Allí fue el comienzo de todo. Él sabía que el obispo Typhon tenía razón, los soldados del ejército de castigo de Dios eran demasiado preciosos. Para unirse, uno no solo necesita ser fiel, sino también una gran fuerza de voluntad para sobrevivir a la transformación después. Después de casi un siglo de acumulación, la Iglesia solo fue capaz de salvar a 1 millar de soldados. Si querían luchar contra los demonios, este número no era suficiente. Pero el norte solo podía sostener a tantos guerreros. Si querían más guerreros, no tenían otra opción que unificar el continente. Por supuesto, el obispo Heather también tenía razón. Ella sirvió como juez de la Iglesia, llevando a cabo miles de juicios por las brujas. Si eran buenas o malas brujas, todas eran reunidas y matadas con métodos salvajes. Cuanto más grande era tu posición dentro de la Iglesia, más podías sentirlo claramente. Dios no era bueno, pero tampoco era malo. ¿Cómo sabes que Él no se preocupa más por nosotros que el diablo?
Cuando pensaba en las palabras de Heather, Mayne no pudo evitar reírse en voz alta. Me temo que solo ella tiene el talento para molestar a Typhon hasta que ya no tenga nada más que decir. Dios no bendijo al mundo, ni mostró preocupación y cuidado por el diablo. Él solo amara a la parte ganadora, y a los otros los apartara a un lado. Capítulo 68. Funeraria. El funeral se llevó a cabo en una zona al sur de la ciudad fronteriza, en el borde de las tierras baldías. Decirle terreno baldío no era exactamente correcto. Banner no sabía cuándo, pero un día alguien construyó una pequeña valla de piedra alrededor de esta área. Desde entonces, nadie mostró ningún interés en el pedazo de tierra. El muro estaba cubierto de nieve gruesa y cuando se observa desde lejos, parecía estar bajo una capa de plata. A pesar de que el muro no era alto, era fácil pasar por encima de él. Siempre que Banner mirara este muro, no podía evitar pensar en la muralla de la ciudad, ya que ambos tenían el mismo color y forma. Hasta ahora, solo había escuchado de la propia boca de los comerciantes que viajan acerca de esta ceremonia. Cuando un miembro importante de la aristocracia o de la familia real muriera, la familia del difunto iría junto al cementerio. Tocarían un poco de música triste, y allí todo el mundo lloraría al difunto hasta que el ataúd finalmente fuera enterrado bajo tierra. Cuanto mayor fuera el estatus del noble difunto, mayor sería el coste del funeral. Incluso después de su muerte, todavía reciben un mejor tratamiento que nosotros los plebeyos, pensaba Banner con envidia. Se preguntó, ¿qué pasará con mi cuerpo después de mi muerte? Cavaran solamente un hoyo en el borde del bosque y me lanzaran en él. Además, nadie sabe cuándo terminarán los meses de los demonios, por lo que no habrá ninguna garantía de que ninguna bestia demoníaca vendrá y desenterrará mi cuerpo para comerlo. Para la gente de ciudad fronteriza, la muerte no era algo desconocido. En particular, cada invierno, cuando se eran obligados a vivir en Fortaleza Longsong como refugiados y vivían en chozas, muchos de ellos murieron de hambre y frío o murieron de enfermedades y heridas. Eso ya era algo normal. Nadie tenía tiempo y poder para llorar por los fallecidos. La cuestión de dónde poder conseguir la siguiente pieza de pan para comer era mucho más importante. Pero hoy en día, Su Alteza realmente quería realizar un funeral para un soldado. Escucho que por desgracia cayó durante la búsqueda de la especie mixta. Su cabeza fue arrancada de una mordida junto con la mitad de su cuerpo. Banner conocía a este tipo de desafortunado. Podría ser considerado como una de las caras conocidas del viejo distrito. Nadie conocía su verdadero nombre, todo el mundo lo llamaba Ali. Banner sabía que Ali dejó una esposa y 2 hijos, el mayor tenía alrededor de 6 años y el más joven acababa de aprender a caminar. En circunstancias normales, la familia estaría terminada ahora. La viuda todavía podría encontrar un nuevo hombre con quien vivir, pero ¿qué hombre se atrevería a tomar también a los 2 hijastros? Debido a esto, muchos niños fueron arrojados a la calle para dejar que ellos buscaran una manera de valerse por sí mismos. La mayoría de estos niños se desnudaría y luego iría a un bar para atraer clientes y vender su carne para al final morir a causa de enfermedades extrañas. Pero Su Alteza realmente parecía dispuesto a honrar la promesa que mencionó durante el reclutamiento de la milicia. Cuando un soldado caiga durante la guerra, su familia no solo conseguiría su pago completo, sino también una compensación adicional. Como lo había llamado Su Alteza, Banner tuvo que pensarlo por un momento. Ah, sí, lo había llamado pensión, y el dinero que su esposa recibiría era en realidad 5 royals oro. Además, Su Alteza les proporcionará suficiente comida y carbón cada mes, lo que significa que incluso si su esposa no va a trabajar, ella tendrá suficiente para cuidar de sí misma y de sus hijos. Bueno, podría ser que estas son solo promesas vacías, pero al menos los royals de oro eran reales. Había visto cómo Su Alteza le había dado el dinero al comandante, quien más tarde entregó el dinero a la esposa de Ali. Diablos, podría ser que estoy un poco envidioso de Ali. No, no. Banner sacudió la cabeza una y otra vez, tratando de expulsar a ese estúpido pensamiento. Con mi talento no tengo que venderme tan barato como para cuidar de su esposa. Después de todo, es más probable que ella va a convertirse en la esposa de otra persona. Después de entregar el dinero, Su Alteza dio un corto pero cautivador discurso.
En particular, la frase sacrificó su propia vida por proteger a su familia y la gente inocente, lo llevaremos por siempre en nuestra memoria. Esto causó que la sangre ardiera con más calor dentro de él. Así que si fue como siempre, pensé, no es de extrañar que en los últimos días, aparte de Pan y los Royals de plata, siempre pensé seguir un objetivo mayor, al menos durante este invierno. Seremos capaces de sobrevivir confiando en nuestro propio poder, en lugar de esperar por la caridad de Fortaleza Longsong. La última parte fue el entierro. El ataúd de Ali fue bajado poco a poco en el hoyo previamente excavado. Luego, el comandante hizo que todos los miembros de la milicia se alinearan enfrente de la tumba. Independientemente de si eran del primer equipo o de reemplazo, todo el mundo tuvo que pararse frente a la tumba y con pala rellenar de tierra a la tumba uno por uno. Durante la fila, los miembros de la milicia formaron sus ya conocidas 4 columnas. Cuando fue el turno de Banner, de repente sintió que la pala se había vuelto algo pesada cuando la toma. Podía sentir que todos los miembros de su alrededor estaban mirando cada movimiento suyo, haciéndolo ir más lento. Cuando finalmente se puso de lado, Banner pudo ver con sus propios ojos que la siguiente persona en línea se encontraba bajo la misma presión que sintió antes. La lápida era una pieza rectangular de piedra blanca, y también había algunas palabras escritas en él, pero no podía leerlas. Ali no fue el primero que fue enterrado en este lugar. A su lado yacía otra tumba con una lápida similar, cubierta por la nieve. Cuando Banner se marchaba, vio al otro nuevo vicecapitán Brian de pie delante de la piedra, vertiendo lentamente una jarra de cerveza sobre la lápida. Banner no pudo dejar de pensar, si esto se convirtiera en mi último destino, no sería tan malo. Su Alteza, durante el retorno de vuelta al castillo, Carter repentinamente comenzó a hablar. Lo que hizo fue inapropiado, continuó Roland. No, Carter pensó por un momento, pero al final solo negó con la cabeza y dijo, no sé cómo decirlo, pero creo que nadie ha tratado a sus empleados de esta manera, no tienen título ni antecedentes familiares, y la mayoría de ellos no tiene ni siquiera un apellido. Pero al final, ¿crees que lo que hice fue correcto? Preguntó Roland una vez más. Bueno, Roland sonrió y se rió, sin duda sabía que este tipo de ceremonia tenía un fuerte atractivo para Carter, quien también estaba siempre luchando por él y protegiéndolo. Cuando la gente empieza a pensar por quién están luchando y por qué van a la guerra, tal ceremonia de este tipo podría ser una buena motivación. Para Carter, este cambio tenía un significado mayor. Ahora este tipo de honor no era más solo un privilegio para la nobleza. Durante estos tiempos, la gente común ya se podía recibir la misma formación y la enseñanza de la nobleza, pero ahora los plebeyos también podían recibir el derecho de defender su tierra natal. El sentimiento doble de logro era absolutamente inexplicable. Por supuesto, la introducción pública del funeral era solo el comienzo, pensó Roland. Aún tenía muchas ideas que podría implementar para mejorar el sentido colectivo de honor, como el usar banderas, tocar canciones militares, establecer modelos heroicos y así sucesivamente. No era posible crear tales espíritus de la nada. Roland solo podría ser capaz de aumentar su sentido de pertenencia paso a paso y siempre inculcando las ideas, hasta que gradualmente tomen efecto. Con el fin de asegurar que el proyecto de pensiones se pusiera en marcha y fuera fiable, Roland había arreglado todo por sí mismo. Dentro del ayuntamiento, había establecido un grupo de personas que eran responsables del pago de la comida y el carbón. A medida que Roland avanzaba en el camino hacia la mejora de Ciudad Fronteriza, más pesada era la presión cargada sobre sus hombros. Aún así, parecía que el proyecto minero y la mejora de las condiciones de vida de la población iban por el buen camino. Con suficientes reservas de grano, hasta el momento nadie había muerto de hambre o congelados hasta la muerte. En comparación con otros pueblos y ciudades, esto parecía ser un milagro. Incluso en Greycastle, algunas personas tuvieron que morir durante el invierno. Aún sabiendo todo esto, Roland pensó que Ciudad Fronteriza seguía siendo escasa en muchos otros lugares. Sus objetivos eran mucho más altos que esto, pero su rango de operación ya había alcanzado el límite. Su viceministro Barov y sus más de una docena de aprendices que había traído con él, ahora, controlaban toda la gestión financiera y administrativa de la ciudad fronteriza.
Si Roland quería ampliar aún más el departamento administrativo, el reclutar algunos miembros del personal de gestión ya no era posible. Roland ya le había preguntado a Barov si todavía conocía a algunos colegas protegidos o alumnos favoritos, pero la respuesta que obtuvo vierte agua fría sobre él. Aunque conociera a algunos, no querrían venir. Después de todo, Alteza debería conocer qué tipo de reputación tiene, ¿verdad? Bueno, eso suena un poco razonable, pero fue realmente deprimente. Cuando estaban de regreso en el patio del castillo, Nightingale emergió de la niebla de inmediato dando a Wendy, quien se encontraba de pie delante enfrente del cobertizo, un cálido abrazo. Lightning estaba caminando alrededor de la máquina de vapor sin terminar observándolo, pero cuando vio Roland, ella inmediatamente molestó a Roland para montar e instalar la máquina autónoma. Viendo todo esto, Roland pensó que todo su trabajo duro valía la pena. Capítulo 69, Sistema de cañón. 4 días más tarde en el patio trasero, 2 agujeros profundos fueron excavados en el suelo. Cada agujero tenía una forma circular, y mientras más profundo excavaban más estrecho su diámetro interno se hacía. Al nivel del suelo, su diámetro era de alrededor de 40 centímetros, pero su parte más profunda se expandía en tan solo 26 centímetros. Estos agujeros eran los moldes que Roland tenía intención de utilizar para producir sus prototipos de cañón. Las paredes interiores de los agujeros fueron fundidas y endurecidas por Anna. Lo forjó durante tanto tiempo que la superficie quedó sin defectos, justo como un caparazón. Empezó a endurecer el caparazón en la parte del fondo y sacó todas las burbujas de aire y escoria mientras la movían hacia arriba. Durante la historia, existieron varios tipos de tamaño de cañones. Roland recordó un poco que los llamados cañones de a 6 libras y de a 8 libras recibieron su nombre por el peso de su proyectil de artillería, bala de cañón. El primer paso de Roland para la producción de un cañón era producir varias bolas de 12 libras, para luego calcular sus tamaños según el diámetro y el espesor de pared del proyectil del cañón. En ausencia de herramientas de medición, Roland simplemente definió su estándar personalizado. Tomó una barra de hierro y la separó en muchas partes pequeñas con el ancho de la falange más pequeña de su dedo anular, con la esperanza de acercarse a 1 centímetro. Después de eso, creó más barras de hierro empleando el mismo método de medición. El diámetro de una bola de hierro de 12 libras, cuando se midió con la nueva regla de hierro, fue alrededor de 12 centímetros. Debido a esto, la pared más delgada de la cáscara tenía que ser 4 centímetros, y el extremo posterior que se usó como la cámara de detonación tendría que ser 7 centímetros de grosor para evitar la autoexplosión. En cuanto a la longitud, había muchos tipos diferentes de cañones, como los cañones utilizados en los acorazados, tanques modernos o la artillería de carga frontal, así que realmente no sabían cuál elegir. Teniendo en cuenta que cuanto más corto sea el tubo, más ligero sería el cañón y más materiales se podrían ahorrar. Roland agitó la mano, decidió construir un cañón con una longitud de 1,5 metros. Si los resultados de las pruebas no son satisfactorios, voy a ajustar la longitud más tarde. Cuando el cañón fue inventado originalmente, fue construido con un núcleo de madera y reforzado con anillos de hierro, al igual que un barril. Roland todavía recordaba que este tipo de cañón tenía el riesgo de fugas de aire y la autoexplosión, por lo que sería mejor moldear los cuerpos del cañón por completo a la vez. Al perforar el cañón con un motor de vapor, no había diferencias en la producción de un cañón de a 6 libras o un cañón de a 12 libras. El llamado calibre era solo un concepto para diferenciar entre sus tamaños. Si la boca del cañón era más grande, se convirtió en uno de 12. Todo más allá de eso no podía ser utilizado como artillería de campaña. Pero el peso exacto de las corazas o las balas de cañón no era importante, siempre y cuando se disparen en línea recta. Después de todo, él solo estaba recibiendo ideas de la historia y no replicándola. Roland respiró profundamente, luego le dio a Anna la señal para empezar. Empieza ahora. Ella asintió con la cabeza, tomó un lingote de acero, y la puso sobre el agujero. Bajo el poder de su llama verde, el lingote se tornó de manera rápida en un color rojo y comenzó a fundirse, formando una pequeña cascada de hierro fundido fluyendo del agujero. El hierro fundido brillaba rojo-naranja y se volvía tan brillante que era difícil de mirar.
Con el fin de proteger los ojos de Anna, Roland especialmente estableció un marco de soporte en el borde del agujero. Solo tenía que tomar una buena posición primero y luego podía apoyarse en la estructura para producir el cañón sin mirar por el agujero. Los lingotes se utilizaban normalmente poco a poco de manera lenta. Después de todo, Anna por sí sola no podría iniciar la era del acero caliente, pero la producción de un lote pequeño no era un gran problema. El problema más difícil de resolver era mantener la temperatura en el mismo nivel. Pero con la ayuda de Anna fue capaz para producir un pequeño lote de acero de excelente calidad. Esta fue también la razón por Roland se atrevió a producir un cañón del tamaño de 5 metros. En comparación con los cañones producidos a base de bronce o hierro, el cañón hecho de acero era claramente mucho más fuerte. Incluso si Roland construyera el cañón con un tamaño incorrecto, la probabilidad de que se autoexplotara era mucho más pequeña. La cantidad de acero fundido continuaba aumentando dentro del agujero, pero el número de lingotes también se volvía cada vez menor. Mirando esto, Roland no pudo evitar sentir un dolor de angustia en su corazón. Al final, solo podía esperar hasta el momento en que pudiera ser capaz de construir unos altos hornos en su territorio. El número de lingotes de acero y hierro que un noble podría producir era uno de los criterios utilizados para medir la fuerza y el poder durante este tiempo. Cuando los dos moldes se llenaron, las mejillas de Anna eran de un color rojo brillante debido a su esfuerzo. Así, Roland sacó un pañuelo y limpió de manera suave el sudor de su nariz. Incapaz de aceptar este tipo de atención embarazosa, Anna mostró cierta resistencia al principio, pero después de unos segundos cerró obediente los ojos y dejó que Roland cuidara de ella. Su rostro tenía un brillo rojo de la luz del acero fundido, causando que Roland pensara en tomar un mordisco de ella. Sin embargo, cuando él miró más abajo en su cuello, sus clavículas expuestas delgadas entraron en su vista. Los dos estaban tan cerca que Roland podía oler su delicada fragancia. Bueno. Roland tomó el pañuelo con vergüenza mientras trataba de controlar sus emociones agitadas. Eso fue todo por hoy. Bien hecho. Voy a decirle a la cocina para prepare un filete de pimienta especialmente para usted. Ahora no era el momento adecuado, pensó Roland. Si tomo medidas ahora, todo el mundo pensará que estoy tomando ventaja de una persona vulnerable. Tendré que esperar hasta que esté completamente libre. Cuando Anna abrió los ojos, pudo sentir que Roland había limpiado todo su sudor, pero su rostro parecía más rojo que antes. Ella asintió suavemente a Roland y expresó su agradecimiento. En los próximos días, Roland viajó varias veces entre el castillo y la mina de la vertiente norte. Además de los cañones, también tenía que hacer una cantidad suficiente de herramientas de perforación. El método de producción de las herramientas de perforación para los barriles de las armas y de los cañones era bastante similar. Después de retirarlos del molde, Anna los calentaría de nuevo, para que pudieran ser procesados como un martillo. Era muy diferente de la producción de un cuchillo ordinario. A primera vista, parecía una barra de hierro. Sin embargo, la única diferencia era que tenía una abertura en su cabeza, que fue utilizado para descargar los desechos del metal. En el último paso, el hierro se inactivó para aumentar su dureza. El método de producción era muy diferente de los taladros modernos de alta precisión. Después de todo, Roland necesitaría perforar en el hierro. Tomando en cuenta su alto índice de desgaste, Roland y Anna produjeron 5 herramientas de perforación dentro de una semana. Gracias a estas herramientas de perforación y el uso de la máquina de vapor para la perforación, la producción de los cañones de las armas aumentó rápidamente de 2 cada mes a 10 cada día. Después de que todo estuviera listo, los mineros excavarían los 2 embriones de cañón, a continuación limpiarían los desechos de la superficie y los transportarían en la fragua del carro. Esta parte sí dice embrión en chino pero no sé a qué se refiera. Intenté buscar un sinónimo e información pero no encontré nada que pudiera encajar para la producción de estos 2 embriones de cañón. Casi todos los lingotes de acero de Roland fueron consumidos. Una prueba no tiene precio. Así que Carter y toda su guardia fueron los responsables de la protección del transporte, lo que permitió que Carter se sintiera un poco superfluo. ¿Quién robaría tantos materiales inflexibles?
De acuerdo con los requisitos del príncipe, el herrero empezó a pulir y aplanar la aparición del embrión, después de la muela. Cuando los había terminado, los embriones fueron entregados en el patio del castillo. En ese momento solo parecían como dos barras de hierro con apariencias gris oscuro y redondeadas, exudando un pesado brillo metálico. Roland no podía esperar para comenzar la perforación, por lo que junto con Carter llevó al embrión al lugar correcto, y colocó la punta de la cuchilla de corte en la parte superior de la barra de acero. Con una cara llena de expectación, Roland tiró de la válvula de la máquina de vapor. La herramienta de perforación comenzó a funcionar lentamente, pero no mucho más tarde ya estaba funcionando a una velocidad constante. Comienza, gritó el príncipe en voz alta. Al oír esto, el comandante de los caballeros empujó la base deslizante hacia abajo para que la herramienta de perforación entrara en contacto con el embrión. Cuando la punta de la herramienta de perforación entró en contacto con el embrión, se escuchó un ruido áspero que incluso eclipsó el ruido de la máquina de vapor. Como lubricante se utilizó la manteca de cerdo, que se embaló en la perforación, saliendo del alambre en forma de espuma de color negro. Las brujas que miraban se retiraron del cobertizo de madera, y solo Lightning insistió en quedarse. Le pareció que mirar esta máquina era mucho más hermoso que cualquier paisaje. Capítulo 70, Espía, 1. Groundhog Cole estaba un poco ansioso mientras miraba por la ventana. En este lugar infernal, estaba nevando sin fin. Pensó que el cielo era exactamente igual a las hojas del árbol que no había limpiado durante años, ambas sucias y grises. Aunque no podía ver el sol, todavía tenía otra manera de juzgar la hora. Ese camino era el entrenamiento de la milicia, siempre y cuando el tiempo lo permitiera, la milicia correría cada mañana, a las 8 a.m., alrededor de la plaza del pueblo. El grupo de idiotas ya habían empezado un mes antes de los meses de los demonios, pero todavía lo estaban haciendo ahora. ¿No saben estas personas que es más importante ahorrar tanta fuerza como sea posible durante el invierno? Así que cuando llegue el momento en el que realmente necesiten correr, no necesitarán orar a Dios para que les preste piernas más fuertes. Sin embargo, gracias a este grupo de idiotas, ahora podía determinar el momento adecuado para salir. Así es, Cole quería huir de esta ciudad poseída. A pesar de que el segundo príncipe le ordenó permanecer en la ciudad fronteriza para observar todo lo que hacía el cuarto príncipe y luego enviar la información reunida de nuevo a Valencia. Pero ahora había llegado a un punto en el que no quería quedarse por más tiempo. Sus pensamientos eran, me temo que en menos de 2 semanas, junto con los habitantes de esta ciudad todos se convertirán en los sacrificios del diablo. Él no era un paranoico. Desde el comienzo del invierno, habían sucedido cosas extrañas una tras otra. Tal vez otras personas no eran conscientes de ello, pero para él, no era sorprendente. Estos ciudadanos no tienen ninguna experiencia, son todos unos palurdos del país. Como siempre, mientras tengan suficiente para comer no les importa incluso si los cielos caen sobre ellos. Pero yo soy diferente, soy Groundhog Cole. Debido a que mis habilidades en robar información y espiar sobre noticias son las mejores, Su Alteza Timothy me contrató para este trabajo. Una noche, después de haber subido por el muro de la ciudad, había descubierto una extraña arma que era capaz de derribar a las bestias demoníacas, pero por supuesto, esto no era el descubrimiento más sorprendente. El cuarto príncipe estaba trabajando abiertamente junto con una bruja. Dios misericordioso. ¿Podría haber algo más profano que esto? No puede existir ninguna otra explicación. El diablo está controlando al cuarto príncipe. Incluso si el príncipe solo quería probar el sabor de la carne de una bruja, seguramente lo haría si estuviera escondido en su castillo. No era la primera vez para Cole escuchar que algún noble se había vuelto un adicto al sabor de las brujas. Después de todo, había muchos aristócratas con hábitos extraños. Pero se convirtió en una cuestión completamente diferente cuando se hizo público. Pero esto no era una ilusión, lo había visto con sus propios ojos. Basado en el principio de aquellos que son pagados tienen que hacer el trabajo, todos los días, cuando la nieve no era demasiado alta, Cole se dirigía hacia las cercanas murallas de la ciudad. Allí, a menudo podía ver la figura del cuarto príncipe haciendo su trabajo. Al principio, se había hecho la misma pregunta,
que fue lo que le dio al príncipe incompetente y estropeado el valor para permanecer en la ciudad fronteriza durante los meses de los demonios, y no mearse en sus propios pantalones de terror, y correr de regreso hacia la fortaleza Longsong. Pero ahora finalmente entendió, el príncipe ya había sido reemplazado por el diablo. Había estado en su escondite cuando la gran bestia demoníaca entró a través del muro, que fue matado después por el trueno del diablo. La siguiente oleada de las bestias demoníacas fue retenida por las llamas convocadas por la bruja, y fue precisamente esta bruja quien más tarde se arrojó a los brazos del príncipe. También había oído rumores constantes de sus vecinos, que hablaban de una bruja que supuestamente tenía la capacidad de curar heridas. Se decía que la bruja había curado a un niño pequeño que se encontraba herido, supuestamente ella también había curado la fractura en el pie de la anciana de enfrente de la calle. Pero para Cole, esto era solo un rumor blasfemo. ¿Cómo podría alguien aceptar el tratamiento de una bruja? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y todas las brujas que aceptaron la corrupción del diablo? Sin embargo, la última gota para Cole fue hace 2 días, cuando vio una bruja volando 2 vueltas alrededor del castillo del príncipe y luego descendiendo en el patio trasero. ¿Qué le dijo el padre de la iglesia siempre? Una bruja solo conseguirá sus poderes después de haber caído en la tentación del diablo. Y a estas alturas ya había visto una bruja con el poder de convocar llamas y otra bruja con la capacidad de volar alrededor del castillo. Junto con los rumores acerca de la bruja con la capacidad curativa, llegó a la conclusión de que al menos 3 brujas se habían reunido. Sin lugar a dudas, el diablo ha convertido el castillo en su propia guarida, y ahora está poco a poco empezando a convertir a la gente del pueblo en sus subordinados. Tengo que salir de esta ciudad tan pronto como sea posible. De todos modos, estoy sosteniendo la fórmula alquímica para el polvo gris utilizado para construir las murallas de la ciudad en mis manos. Mientras entregue esto a la segunda príncipe, no solo no seré castigado, sino que incluso podría recibir una recompensa. De un día para otro, Cole se lamentaba cada vez más el no haberse ido cuando la otra aristocracia había dejado ciudad fronteriza para ir a Fortaleza Longsong. Pero ahora, si quería salir de este lugar, el camino sobre la tierra no era una posibilidad viable. Durante todo el invierno que continuará nevando, haría imposible caminar o montar hacia la Fortaleza Longsong. Su única manera era reservar un pasaje en un barco mercante procedente de Willow Town. Según las observaciones de Cole, cada primer día del mes, un barco de Willow Town entregaría alimentos a ciudad fronteriza. Después de 2 a 3 horas de carga y descarga, volvería a zarpar de nuevo y abandonaría el muelle. Solo tenía ese pequeño marco de tiempo para subir a bordo. De lo contrario, solo podía esperar hasta el próximo mes. Hoy era finalmente el inicio del primer día del mes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Justo en ese momento, Cole volvió a escuchar el lema ya conocido de nuevo. Podía ver a un grupo de hombres con uniformes de cuero marrón que corrían con pleno espíritu. Si Cole no había visto a través de la trama del diablo, esto habría sido una escena extraordinaria a la vista. Finalmente, es el momento de salir, pensó. Después de ponerse su abrigo de piel y sujetar su cinturón, Cole se alejó de su cabaña. En este momento, un vecino que estaba sentado afuera de su cabaña vio Cole y lo saludó. Buenos días. ¿A dónde estás caminando tan temprano en la mañana? Cole tuvo que reconocer que, aunque ahora ciudad fronteriza estaba controlada por el diablo, gracias a esto la vida de estas almas se hizo mucho mejor en comparación con sus vidas anteriores. Incluso se atrevieron a secar el pescado fuera de sus casas. Después de todo, si la gente tenía suficiente hambre, incluso si los peces eran tan duros como una roca, todavía intentarían tragárselo crudo. Sin embargo, Cole no respondió a la pregunta del hombre. En cambio, tomó una mirada a la milicia y cuando los vio correr por una esquina, se dirigió directamente hacia el muelle. Los residentes aquí lo consideraban como el hermano menor de Iron Paddle, que venía de la montaña del dragón caído para visitar a su familia. Por supuesto, todo esto era una tontería. Anteriormente había capturado al verdadero Iron Paddle, lo interrogó por su nombre y dirección y luego lo mató. A continuación, había tomado la ropa de Paddle y se hizo pasar a sí mismo como a su hermano menor. Esto fue solo una identidad creada casualmente,
por lo que a Cole no le importaba si creían en ella o no. En los últimos días, la nieve caída había desaparecido de las calles hasta que casi no había nieve debajo de sus zapatos. Se mantuvo a una velocidad constante para que pudiera ahorrar la mayor cantidad de resistencia posible, las huellas que dejó atrás. No estaba preocupado. Dentro de un día, la nieve cubriría todas sus huellas. Tal vez incluso cuando llegara a Valencia, todavía estarían en la oscuridad acerca de su paradero. Mientras se acercaba al muelle, Cole vio al tan esperado barco mercante. Bajo la atenta mirada atenta de los guardias, bolsas de trigo se están llevando a cabo de la sala de almacenamiento. Cole volvió a revisar el contenido de sus bolsillos nuevamente. Dentro de su interior tenía 2 royals de oro y 16 royals de plata, eran todas las posesiones que tenía. Al ver que había 6 guardias, Cole pensó que no sería suficiente a pesar de tenía 2 royals de oro. Por lo tanto, su única salida sería sobornar al portero. Tan pronto como la mercancía fuese descargada y pudiera protegerlo para no ser visto, se dirigiría inmediatamente hacia el portero, y le preguntaría si le gustaría tener una buena vida en el futuro o si quería ser eliminado. Mientras pudiera subir a bordo, Cole creía, que con toda probabilidad, la tentación de los 2 royals de oro sería suficiente y el capitán se lo llevaría. En el momento en que Cole estaba listo para entrar en acción, oyó gritos desde detrás de él. Su corazón se volvió inmediatamente sombrío. Cuando se dio la vuelta, descubrió que alguna milicia se precipitaba hacia él, procedentes de todas las direcciones y dejándolos sin ningún margen para escapar. Al ver que no había manera de escapar, Cole inmediatamente puso las manos en el aire y cayó de rodillas. Uno de sus lemas era no mostrar resistencia inútil. Siempre y cuando él escupiera toda la información de su empleador, estaría a salvo, o probablemente incluso tratarían de contratarlo a un precio mayor para que actuara como doble agente. Mientras tuviera dinero, haría cualquier cosa. Este fue el principio de la Groundhog. Pero había un punto que no entendía. ¿Cómo fueron capaces de encontrarlo?